En pleno siglo XXI, cuando los recursos tecnológicos para alcanzar el conocimiento son inmensos y podemos hallar explicaciones de todo lo que nos resulte opaco o desconocido, aún siguen habiendo en Ecuador prejuicios respecto de nuestro origen étnico. Las manifestaciones racistas siguen presentes y muchos denostan un innegable origen amerindio. Pero eso puede aclararlo los estudios genéticos. El perfil genético de los ecuatorianos es de un 60% indígena, un 28.8% europeo y un 11.2% africano, según los estudios del genetista ecuatoriano César Pazimiño. César, bienvenido. Quisiera que antes de que nos compartas las conclusiones del estudio, nos digas por qué decidiste elaborar este trabajo. Entiendo, no solo por tu condición de científico, deben haber habido más razones. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Digamos que cuando empecé a hacer genética como especialidad médica, una de las cuestiones que se veía desde el inicio es que la población del Ecuador primero no tenía un estudio sobre su origen, su composición. Luego tenemos el problema de la discriminación y el tema del racismo. Y esto como que demandaba entender un poco más qué pasa con los ecuatorianos. Entonces el gran proyecto era estudiar la población ecuatoriana desde el punto de vista genético en todas sus manifestaciones de genes, ¿no? Es decir, cómo se comportan los genes, de dónde vienen los genes y qué relación tienen estos genes con lo que nos interesaba como médicos genetistas, que era la relación con las enfermedades, si es que hay alguna correlación entre origen de las poblaciones y comportamiento de enfermedades. Entonces ese era el llamativo para empezar a estudiar. Las herramientas de investigación en poblaciones han variado mucho, ¿no? Se empezó con las características más fáciles, que eran los grupos sanguíneos. Y hay una correlación con estudios lingüísticos y estudios antropológicos de cómo es la población de América y del Ecuador. ¿Cuántos son los grupos sanguíneos predominantes? Son 4 en realidad los más conocidos, ¿no? Pero hay otros grupos más, hay como 21 grupos sanguíneos. Entonces, cuando uno amplía el estudio de AB, 0 AB, a otros estudios como el KEL, el mismo RH, un sinnúmero más de grupos sanguíneos, te dan una perspectiva diferente de cómo es la composición de las poblaciones. Aquí se había trabajado mucho con el grupo sanguíneo AB0 y se tenía como un mapa de lo que ocurría con las poblaciones y, por ejemplo, el grupo 0 estaba relacionado a población indígena. Y los otros, el A, el B y el AB. Cuando dices 0, te refieres al grupo O. Sí. Entonces, ahí se tenía como una primera evidencia de que había un predominio de población indígena a través del grupo sanguíneo, que se repetía en toda América, en realidad. Y siempre el grupo 0 estuvo asociado a población indígena. ¿Y siendo O negativo? El O negativo es un grupo raro, porque el RH negativo es se restringe mucho a las poblaciones, ¿no? Incluso dentro del mismo O negativo hay una variante muy rara que es el grupo nulo, RH nulo, es decir, que no tiene ninguna característica ni positiva ni negativa. Y eso es muy raro, pero sí se ha encontrado en población justo donde predomina el grupo 0, el O. Entonces, todo eso como que nos abrió una puerta interesante de estudiar. Así es que nos planteamos como una meta entender a la población del Ecuador desde el punto de vista genético. Dinos también desde el punto de vista más sencillo, de la manera más simple, ¿qué es el ADN? De lo cual suele hablarse mucho en ámbitos académicos.
El ADN es, digamos así, la esencia de lo que somos como individuos, ¿no? En el ADN, ácido desoxirribonucleico o el material genético. El material genético es donde están todas las características. Lo que eres, el color de la piel, los ojos, el tamaño de los órganos, tu talla, etcétera, todo está confinado ahí. Las enfermedades, incluso hay más de 10.000 enfermedades genéticas en 20.000 genes. Así es que el ADN contiene genes. ¿Qué es un gen? Es un trozo del ADN. Si le dividimos a esta gran molécula en 20.000 partes, cada parte es un gen. Y un gen produce algo, da una información, da una función, da una característica que le podemos ver y medir. Entonces, el ADN es la molécula de la vida, la molécula de la herencia, la molécula que nos va a permitir entender de por qué vamos a vivir, más, menos, por qué nos vamos a enfermar de una cosa o de otra. Saber eso entonces es esencial, pero también resulta un poco, digamos, riesgoso el tener de alguna manera un límite en la vida, saber que moriré después de tanto tiempo. No sé si eso ocurre con todos, ¿no? Pero a mí personalmente yo no quisiera saber hasta cuándo voy a vivir. Claro, bueno, esa es una de las cuestiones de la esencia misma de la vida, ¿no? Una de las características de la vida es la posibilidad de renovarte y cómo te renuevas a través de la muerte y de la descendencia. Entonces, esa es una de las características de todos los organismos que tienen la posibilidad de cambiar su material genético a través de la descendencia e ir mejorando características, ¿no? Siempre los genes, los individuos, el ADN está vinculado a tu realidad ambiental. Es decir, que hay un juego entre el material genético y el ambiente. Si tú tienes un buen ambiente... ¿Es un ADN modificable? Es maleable. Maleable. Que se adapta a las condiciones ambientales. Claro, hay algunos estudios que dicen que el medio es el sustrato para que el gen cambie. Pero la mayoría de cambios se llaman mutaciones. La mayoría de mutaciones son más bien malas para el ADN. Aparecen enfermedades, aparece cáncer, aparecen enfermedades degenerativas y digamos que las mutaciones buenas para el ADN o para la especie humana no se han visto, la última tal vez hace unos 7.000 años, sobre la tolerancia a la lactosa. Eso podemos conversar un poquito, pero claro, me voy a la parte que me preguntas, ¿no? Si es que es riesgoso. El riesgo de entender el ADN más bien lo veo desde la perspectiva de que entendiendo el ADN voy a saber exactamente qué pasa con la especie, con la humanidad, con los grupos étnicos, con todo, cómo estamos compartiendo genes y algunos son más evidentes en un grupo poblacional que otro. Pero un riesgo real sería manipular y no tenemos las condiciones éticas ni sociales para manipular el ADN. Entonces yo creo que también eso es bueno porque la sociedad tiene que cuidar que no le manipulen su ADN. Entonces todos esos riesgos están implícitos en una actividad que es la ingeniería genética, para decirlo así, claro. La posibilidad de cambiar genes. En América, ¿quiénes han desarrollado la ingeniería genética? Conocí el caso de Cuba. Tú sabrás confirmarnos en qué otros países hay estudios o trabajos desde la ingeniería genética. Bueno, siempre se ha asociado los trabajos de alto nivel de ingeniería genética con economías fuertes. Entonces, una condición de desarrollo de la genética ha estado siempre ligada a las economías fuertes. Nosotros somos un país de economía débil que hacemos cuestiones muy pequeñas desde el punto de vista de ingeniería genética, ¿no? Sí se hace cositas, manipulas el ADN a través de meter unas partículas de ADN que pueden modificar a las células, se llaman plásmidos, puedes meter virus para que cambien, pero se hace a un nivel más bien más pequeño. Incluso también porque tienes un problema legal y una visión del desarrollo de la genética bastante pobre desde la perspectiva del Estado,
porque no hay un apoyo que debería haber. Claro. O sea, nosotros... Son procesos costosos, me imagino. Exactamente, pero a veces no tanto, más bien son procesos costosos políticamente. O sea, el tema de entender a la población del Ecuador también trae cuestiones digamos, de intereses políticos o de presencia política mayor o menor. Yo creo que hay que estudiar las poblaciones del Ecuador porque somos riquísimas en características genéticas que nos pueden incluso hacer descubrir que podríamos tener características que nos hacen más o menos resistentes a infecciones, a cáncer, a otras enfermedades, y eso está vedado por una serie de limitaciones legales que nos hacen también estar retrasados en el desarrollo científico. En tu informe, César, concluyes de modo específico que un 60% tendría genes indígenas, un 28.8% europeo y un 11.2% africano. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Qué procesos debieron haber para finalmente tener estos números que pueden no resultar comprensibles a simple vista para muchos? Bueno, para poder estudiar la población tienes algunos métodos, ¿no? Ahora con los estudios de genética molecular, es decir, descifrando el ADN, descifrando esta molécula que decíamos que es la responsable de todo, se puede caracterizar poblaciones. Las zonas que tú estudias del ADN son zonas que no dan características importantes al físico de una persona, ¿no? Se llaman variantes, en realidad. Y estas variantes que no dan información esencial, sí dan información sobre el parecido con las personas, con las poblaciones. Hay algunos marcadores, algunas huellas genéticas que te permiten estudiar estas características que se transmiten de generación en generación. Claro. Y entonces uno podría, a través de estas huellas genéticas, identificar las proximidades poblacionales e incluso identificar el origen de la población. Una de estas características, existe algún tipo de, digamos, de estudios en donde tú rastreas a un individuo o a un grupo poblacional hasta los orígenes mismos de la humanidad. Y a través de justo estas huellas. Entonces, usando estas huellas que internacionalmente están validadas, se puede hablar de nombres short tandem repeats, indels, cromosoma Y, cromosoma mitocondrial. Tú puedes hacer un pool de información que luego la vas caracterizando y la vas correlacionando con los estudios poblacionales similares que se han dado en el mundo primero y luego que también existen en América Latina. Nosotros iniciamos esto hace como el año 95, iniciamos con los estudios de genética molecular orientada a la caracterización de la población del Ecuador. Sí. Entonces, eso es una de las cuestiones que nos van abriendo la puerta hacia entender a la población. Luego tienes que conseguir poblaciones. Es decir, ¿qué población? Y tomar muestras. Exacto. Ahí tienes que ir a tomar muestras, tienes que firmar los consentimientos de las personas. Explícanos para graficar y entender ese proceso. Muy bien. Bueno, primero tengo que tener a la persona que quiera donarnos la muestra. Es poquito, ahora se trabaja con saliva, incluso ya no pinchando y sacando una muestra de sangre. Y luego de eso se hace el procedimiento. El procedimiento es sacar ADN con técnicas químicas. Estas técnicas químicas lo que hacen es purificar el ADN y luego tú vas estudiando fragmento por fragmento de estos 20.000 que tenemos, estos fragmentos que no son específicos ni son informativos, sino que se llaman polimórficos, variantes. Estas variantes que cada uno tiene, pero es diferente el individuo 1 con el individuo 2. A través de estas pruebas puedes identificar incluso cuestiones forenses, ¿no es cierto? Un asesinato, un individuo que esté inculpado de algo, incluso de paternidad. Tú puedes, a través de estos marcadores, de estas huellas genéticas, decir efectivamente si es o no es. Simplemente tomando la muestra de la saliva. Exacto.
Y entonces ahí hay células en la saliva y esas células son las y que para el estudio es lo que se hizo. Exactamente. ¿Con cuántos individuos? Entonces hemos ido creciendo y acumulando información. Si yo podría dar un número, ahora estarían rondando los 2.500 individuos. ¿Y es una población bastante buena, representativa, porque se fue seleccionando poblaciones que podrían ser informativas. Entonces, ¿Y cuáles son estas? Claro, cuando decimos que hay 3 orígenes, porque estás hablando de genes de europeos, genes amerindios y genes afro, estás viendo que hay 3 grupos poblacionales seleccionados para investigar. Entonces se trabajó con población mestiza primero, que es la mayoría de los ecuatorianos, y esos son los resultados que se encuentran en las pruebas, ¿no? Trabajamos con población indígena, amerindia, específica, y con población afro. Entonces trabajó con población del Chota, minoritariamente, pero más con población esmeraldeña. Y a través de eso se fue conformando este mapa genético de toda la información que íbamos recogiendo. Perdóname, ¿hay una diferencia entre la población afro de Esmeraldas y de Imbabura desde el punto de vista del ADN? ¿o no? Son digamos que son como el mismo origen, genéticamente hablando. Parece que hubo migraciones entre diversas, ¿no? entre el Esmeraldas y el Chota, por el mismo camino de los ríos que hay diferentes afluencias de ríos, ¿no? Entonces parece que ese es un poco como un sistema de migración de población. Hay algunas cuestiones que salen como dudas también de los estudios, ¿no? Dice, pero parecería que la población del Chota es como más un asentamiento diferente, pero genéticamente es similar. Entonces dice, es la misma población, viene del mismo origen, probablemente de este, incluso que se da un origen específico cuando naufraga un barco en las costas de Esmeraldas, y hay una población de esclavos que se traía, y esa es la población que habita y coloniza Esmeraldas, y siempre fueron libres. Claro. Eso era una característica esclavos especial. libertos, ¿no? Exacto. Y otro tipo de población, que era la población negra, que se asienta en el Chota y se distribuye en diferentes partes del país en menor cantidad, ¿no? Entonces había que seleccionar eso. Y luego teníamos también, por datos históricos, otras cuestiones. No solo somos los 3 grupos, ¿no? Europeos, amerindios, afros, también hay otros. ¿Cuáles son? Entonces son población árabe, que tiene influencia en el Ecuador. Tienes poblaciones como... Una población árabe no muy antigua. No muy antigua, pero puedes hacer un rastreo hasta unas 4 generaciones, que eso genéticamente es importantísimo, porque quiere decir que más o menos en 30 años por generación, estás hablando de unos 120, 150 años de cruces genéticos que te están dando ya como una huella en tu población. Entonces, cuando tú haces ese análisis, te das cuenta que sí, efectivamente, hay un influjo de población árabe, ¿no? Sobre todo en la costa del Ecuador. Claro. Que tienes todos los datos históricos de cómo fue, e incluso los apellidos, porque es otra forma también de entender el origen de las poblaciones, ¿no? Cómo se han ido distribuyendo y mezclando. Es un proceso complejo, riguroso, largo, les ha tomado... Yo creo que nos sigue. Décadas, ¿no? Y siguen buscando. Sí, porque siguen habiendo características que hay que seguir investigando. Y en medio de esto, César, ¿has descubierto o has confirmado que siguen habiendo manifestaciones racistas? Porque eso de las etnias puras, ¿no? Que ha sido una de las cosas terribles de esta humanidad, pretender que eso sea así, ha generado rechazos, incluso a la ciencia. ¿Ustedes han descubierto eso, esas manifestaciones racistas? Claro, el momento en que tú identificas genes y ves que hay en una población un concentrado de genes, tú empiezas a ver que, la primera cosa, que todos los seres humanos tenemos el mismo ADN, que somos todos parientes humanos. Después, que no hay razas, porque la raza es un término más bien político.
cultural que surgió. Ahí hay una sola raza, la raza humana, y que tiene el mismo ADN, las mismas características, simplemente que hay poblaciones que concentran una información más que otras. Entonces, por ejemplo, el grupo sanguíneo 0, si hablaríamos de lo más fácil, hay una población que concentra más, que es la población amerindia. Pero cuando tú haces sobre esa población los estudios genéticos, primero te das cuenta que es el mismo ADN que todos. Después que las concentraciones de las variantes genéticas son más fuertes en esa población, pero que igual participan de todas las poblaciones del mundo en diferentes proporciones. Entonces los estudios genéticos te hacen mucho más, digamos, equilibrado y mucho más objetivo de que todos somos parientes, humanos. Claro. Y eso lo que debería al final es demostrarte que las discriminaciones son artificiales, que genéticamente no tienes esa discriminación. Incluso ahora está en el mundo, ya circula la idea de que clasificar las poblaciones por datos genéticos haciendo discriminación es un error ético. Entonces se está pidiendo a los investigadores que no incluyan el factor étnico, excepto que sea muy, muy necesario. Por ejemplo, lo que decíamos, si yo encuentro un marcador, una huella genética que esté relacionado a una enfermedad determinada. Entonces tú dices, mira, este marcador tiene que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Entonces ahí podrías explicar tú el uso étnico, genético, ¿no? Pero si no, la recomendación es, son humanos todos, entonces no puedes ni siquiera clasificarlos genéticamente. Claro, y desde el punto de vista cultural es cómo se ha expresado más esta postura racista. Exactamente, ¿no? Y hay un prejuicio, ¿no? Explicaba el doctor César Pazimiño en su estudio que había una carga genética estándar que nos definía a los ecuatorianos, pero también hizo una apreciación respecto de las cargas genéticas particulares en la costa, en la sierra y en la Amazonía. Y allí le preguntamos a César, ¿cuáles son estas? ¿Qué prevalece en la costa, en la sierra, en la Amazonía? Bueno, nosotros tenemos una población mezclada, podríamos hablar de tres grupos, por eso hablamos de una población trihíbrida, ¿no? Una mezcla de tres al menos, europeo, amerindio y afro. Pero esto tiene que ver también la distribución, sobre todo de los genes europeos, tiene que ver con el tema de la conquista. Cuando uno analiza las prevalencias de una característica europea, vas viendo cómo va en la parte de la costa, es más frecuente los genes europeos que en la parte de la sierra y menos en el oriente. En el oriente sería la menor cantidad de genes europeos. Entonces eso habla cómo fue el desplazamiento europeo, ¿no? Llegaron a la costa y fueron desplazando y dejando los genes a través de ese desplazamiento. El oriente fue lo menos influenciado, lo menos conquistado, y es donde más genes amerindios tienes. Genes europeos que venían también ya de otras hibridaciones. Exactamente, porque ahí, por eso hablo de genes europeos, porque la población de la Iberia, de toda la península ibérica, es una población súper mezclada, ¿no? 800 años con los árabes. Y nosotros, de todas maneras, cuando haces un análisis mucho más fino de la población esta europea, te das cuenta que tienes genes de todo, ¿no? Árabes, tienes genes irlandeses, tienes genes italianos, tienes genes de toda esta parte europea que fue influenciada por todo el mundo, porque los mongoles también llegaron, entonces tienes genes mongólicos, también tienes los neandertales que vivieron en Europa. Nosotros tenemos genes de neandertales, aunque sea en poco porcentaje en relación a Europa, pero tenemos también los mestizos ecuatorianos porque veníamos de una población de origen europeo. Entonces los mestizos tenemos más o menos un 1% de genes neandertales, tal vez un poco menos, versus, por ejemplo, 2 a 3% que tiene la población europea. ¿Qué caracteriza a los genes árabes desde el punto de vista de la piel? Son manifestaciones, digamos, de frecuencia. Siempre cuando hablamos de caracterización, hablamos de frecuencia de un gen, digamos así. Entonces,
qué frecuencia tiene en la población ecuatoriana un gen que está asociado a una población determinada en el mundo. En el caso, por ejemplo, de la población árabe y cómo esa influye sobre todo en la costa ecuatoriana, tú haces un rastreo de una de las características esenciales que ha sido más frecuente en los países árabes, pero que se presenta también en la población de la costa ecuatoriana. Entonces tú ahí puedes comparar por proporciones, es decir, qué porcentaje tengo. Y te das cuenta que la población esa que has analizado tiene un porcentaje mayor que todas las otras, incluso o no las tiene. Por ejemplo, la población de la Amazonía no tiene esta característica. Entonces tú puedes decir, mira, aquí hay una proporción mayor de esta característica asociada a genes asiáticos, asociado a genes árabes, y esa es la característica que yo la pongo como en porcentajes, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de esta clasificación que un poco podría ser artificial, decir europeo, bueno, pero eso es lo que más próximo para no hablar de blancos ni hablar de caucasoides, que sería una palabra un poco más adecuada también, ¿no? Entonces dice, sí, tenemos genes caucasoides en proporciones diferentes y es en la población mestiza, en la mayoría nuestra, esa tiene más o menos un 28%. En el caso de los genes del padre, ¿son estos mayoritariamente europeos? ¿Son los que aportan en esa proporción a esta hibridación? Sí, los genes de origen paterno, patrilineal, de la línea paterna, son heredados solo de padres a hijos varones, digamos así. Y entonces tú haces el rastreo del gen que heredan solo los padres, que es el cromosoma Y, en definitiva, toda la carga que está en ese cromosoma. Entonces tú puedes hacer un rastreo totalmente, tanto que se llame el ADN de Adán, para dar un nombre, digamos, mítico de la Biblia, ¿no? Dices, ese es los primeros humanos tienen este marcador, esta huella que puedo rastrarle. De hecho, se ha realizado esos estudios y se puede caracterizar a la población humana más o menos hace unos 250.000 años, una población específica del centro de África, que es la que tiene la primera característica de este cromosoma Y. E incluso se ha hecho proyecciones matemáticas de cuántos humanos fueron el origen. Y entonces se calcula que eran 2.800 este grupo étnico cromañón que tenía características específicas nuevas y que este es el que en realidad es el que produce toda esta expansión. Grupo que surge ¿en qué parte del planeta? En la parte central de África, en el Congo en realidad, ¿no? Toda esta parte que ahí es de la cuna de la humanidad. Y luego estos desarrollan más y empiezan a poblar Europa primero, luego se dirigen al Asia y pasan el estrecho de Bering más o menos hace unos 40.000 años porque estaba todo congelado. Pero pasa la glaciación y se quedan aislados. Y la población de América se convierte en un aislado genético, que eso también es interesantísimo para estudiar, porque es un aislado de miles de años. ¿Y cuál es la característica genética de ese aislado poblacional en América? Hablemos, por ejemplo, de los pobladores amazónicos que hasta hoy tienen escasos nexos con esto que llamamos civilización. Sí, es que uno hace la caracterización otra vez por porcentajes de la población de la Amazonía. Digamos que el 90 a 95% de genes son amerindios típicos, es decir, son los, entre comillas, más puros genéticamente hablando, ¿no? Tienen unas características genéticas que son propias de la población que se expandió desde América del Norte, lo que es ahora América del Norte, hacia el sur. Ahora se han hecho descubrimientos que rompen un poco ese tema. Se descubrió hace poco que hace 20.000 años había una población en Argentina que es mucho más allá de las primeras poblaciones de América del Sur, que se catalogan entre 10.000 años, 15.000 años la más vieja. Pero entonces... ¿Provinieron de dónde? Ahí vienen por migraciones desde el norte, pero en el Ecuador
existe una cuestión muy interesante que descubrimos que hay un marcador genético, una huella genética, que se repite mucho en Oceanía. Entonces, ahí cobra un poco de valor esta teoría de que tuvimos multimezclas, ¿no? Vino población primariamente por el estrecho de Bering y llega al Ecuador como la cultura más antigua que hemos conocido, que es la del Ilaló. Y ahí es como el primer asentamiento más antiguo. Pero también este marcador genético específico. Eso está absolutamente confirmado, ¿no? Sí, por las investigaciones. Sí. Hasta aquí. Descríbenos mejor eso del Ilaló para que sobre todo los quiteños entendamos dónde se originó esto que finalmente es el espacio territorial donde hoy vivimos. Claro, bueno, ahí digamos que los datos que se tienen antropológicos, arqueológicos, los vestigios que se tienen hacen ver que los más antiguos que tenemos aquí en realidad son en el Ilaló. De ahí puedes tú, que son más o menos 10.000 años atrás, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Digamos que genéticamente no hay una característica tan específica porque somos lo mismo. Vuelvo al tema humano. Hay concentrados de información genética que son típicas de las poblaciones amerindias. Entonces ahí hay 46 marcadores que estudiamos. De esos 46, todas las poblaciones del mundo tienen todas los 46, simplemente que el porcentaje es diferente cuando tú haces la tipificación numérica, ¿no? Entonces dices, en esta población, en la población de la Amazonía, en la población digamos, de Quito, del Ilaló, tienes unas características más frecuentes. No te puedo decir una específica, sino un grupo de características que te hacen como asociar a la población esta con unas características específicas. Entonces, la población del Ilaló parece que por todos los lados nos lleva a decir que es la población más antigua. Y luego vienen otros tipos de asentamientos, por supuesto, porque está el Valdivia, la Chorrera, Huangala, todos estos que son poblaciones antiguas, ¿no? Posteriores al Ilaló. Posteriores al Ilaló. Entonces, como concentrado poblacional grande con vestigios, parece que es esa. Pese a que sí hay otros, ¿no? O sea, hay otros, pero como la más antigua parecería, y todos los datos encaminan a que es la del Ilaló. César, hay quienes en nuestro medio les interesa descubrir sus condiciones genéticas por un tema más bien un tanto esnovista. Pretenden hallar vínculos nobiliarios quizá, pero desde la ciencia, en cambio, ustedes buscan interpretar lo genético y vincular con la vida social, con la salud de la gente. Los pueblos afros, según veo en opiniones de ustedes y de otros médicos, tienen una característica en su salud: enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta. ¿Los estudios genéticos servirían para, en estos casos, prevenir procesos más complejos de la salud para estos grupos poblacionales? Sí, inicio con el tema de hacerse los estudios, para qué sirven, ¿no? O sea, sí. Yo creo que hacerse para decir cuánto porcentaje tengo de un grupo o de otro no sirve para nada. O sea, en términos prácticos pues, da lo mismo. O sea, puedo tener europeos, afros, o sea, ser de Irlanda y dices, y no me pasa nada genéticamente hablando. Como ser grupo humano sigo siendo el mismo. ¿Cuándo importa? El momento en que tú asocias a algo. Entonces, si tú haces los estudios por interés histórico, dices, qué bien, mira, la población del Ecuador, yo como individuo tengo estas características, pero por interés histórico, antropológico, no más. No puedo hacerme un estudio para decir soy más o menos de un grupo, porque dices, no me importa. Porque al final de cuentas termina siendo lo mismo un simple humano. Entonces dices, eso me sirve para
primero romper el mito de raza y romper el mito de superioridad que siempre nos vendieron como una cuestión que venía genéticamente, y ahora se ha demostrado que eso no es cierto. O sea, todos somos igualitos en los genes, las mismas capacidades, y más bien las diferencias se dan por el desarrollo histórico y las discriminaciones e inequidades que hay en la sociedad, pero no genéticamente. Entonces, ahí esos estudios no sirven para nada. Sirven cuando tú dices, por ejemplo, la población afro, que curiosamente genéticamente no es tan afro, digamos así, porque dices, tengo solo un 62 a un 68% de genes realmente afros, pero estoy cruzado con europeos y menos cruzado con población amerindia. Entonces dices, sí, soy afro, pero tengo unos genes que también son de origen europeo por la misma realidad histórica de los cruces en la época prehispánica, ¿no? Claro. Entonces dices, sí hay unas características que me atraen porque veo que la población que tiene más genes afro tiene hipertensión, porque tiene una característica de la sangre que se llama anemia falciforme, baja la presión de oxígeno y las células, los glóbulos rojos se hacen como medialunas, y eso tapona los capilares, te da úlceras, te da dolores. Entonces dices, por ahí puedo yo asociar enfermedades específicas, ¿no? O sea, encuentras explicaciones de enfermedades que pueden ser complejas, oscuras. Exactamente. Y ahí sí tiene sentido. Entonces dices, mira, aquí puedo hacer campañas de prevención de anemia drepanocítica, que se llama esto que cuento de media luna, los glóbulos rojos. Entonces puedo hacer campañas de determinar dónde tengo grupos poblacionales. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de salud pública me interesa intervenir en ese tipo de poblaciones para hacer controles de salud. Pero para eso requieres políticas de salud pública. Exactamente. ¿No? Que tengan seriedad y continuidad. El mirar lo genético solo desde esa búsqueda de la pureza que mencionaba antes, incluso es decadentemente fascista, ¿no? Porque en el momento de mayor delirio de Hitler buscaba la especie pura, la raza pura, como lo llamaban, pero hoy es eso una locura, y qué bueno que tú lo expliques de ese modo. Veamos enfermedades, César, que la genética te permite llegar a descubrir. En el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, ustedes definieron 6 o 7 enfermedades que los ecuatorianos padecemos y que están ligados a nuestro origen. Uno, el síndrome de Down. Mientras en Ecuador 1 de cada 527 personas tiene síndrome de Down, ¿no? ¿Qué ocurre en otros lugares del mundo? Nosotros el 1 en 527 es una cifra alta, ¿no? El promedio en el mundo se dice que es 1 en 2000 nacimientos, 1 por cada 2000 nacimientos es un síndrome de Down. El Ecuador es 1 en 527. De los estudios hechos en una población de 12.000 nacidos vivos. Después eso se ha ido demostrando en todos los datos que tenemos, más de 24.000 estudios cromosómicos que se han hecho en todos los centros de genética que apoyaron este trabajo. Entonces, sí decimos, esta es una característica rara que está asociada sobre todo a población de los Andes. Y entonces ahí tienes que hacer algún tipo de hipótesis. Bueno, ¿y por qué tenemos tanto en la población andina, población amerindia y mestiza? Entonces dices, tal vez hay un marcador genético que no lo hemos estudiado, que está haciendo que se produzca esta característica, que además dentro de esta hay otra, que es que hay un tipo de síndrome de Down que se da después del embarazo. Las células se dividen más, se llama mosaico. Y, en el proceso de gestación. Claro. Y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué hay el 7% de los síndromes de Down son
por mosaicos. La población del mundo dice que es 1% máximo, nosotros tenemos 7 y comprobado con todos los datos de los multicéntricos que se han analizado. Nosotros habíamos planteado primero que era 10%, pero haciendo la corrección con los 24.000 datos que tenemos, entonces dices, sí, es del 7%, pero te llama igual la atención de por qué tengo tanto. Ahora, esa condición del neonato puede ser identificada antes de su nacimiento. Así es. Durante la gestación puedes identificar, y eso es otra de las ventajas de entender la población. Es decir, si yo caracterizo a una población y, por ejemplo, la otra característica es la ausencia de pabellón auricular, que se llama microtia, la dislocación congénita de cadera, el enanismo acondroplásico. Todas estas enfermedades me están diciendo hay que buscarlas, ¿no? Y buscarlas tienes programas que debes hacerlos, por ejemplo, este programa de identificación de errores de los recién nacidos, que surgió como el programa ese del pie derecho. Son políticas de Estado, de salud pública que deberían ser implementadas. Mujeres mayores de 35 años deberían hacerse estudios prenatales para ver si con una cifra tan alta de riesgo de síndrome de Down viene mi hijo con síndrome de Down o no. Y eso tiene que estar paralelo a una política sobre el embarazo. Claro. Es decir, quiero tener o no quiero tener este embarazo, pero debería proveer el Estado. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero no existe una política así, porque también existe el prejuicio del riesgo de embarazo. Dices, pero es que el detectar algo genético, ¿qué implica? Implica que el Estado tiene que solucionarte, pero si tienes un Estado que no tiene la posibilidad de un aborto terapéutico porque tiene tu hijo un problema, entonces ¿para qué hago una política de Estado de identificación de problemas? Claro. No quieren cargar el Exactamente, bulto, ¿no? Pero es al revés ahí, porque es tan pobre esa visión que si yo detecto prenatalmente es mucho más barato solucionar antes de que nazca, que luego lo que se ha visto es que los estados te abandonan a los digamos, niños que nacen con problemas, abandonan a las madres que tienen los hijos con problemas y te dicen, eso es su problema. Pero no tengo una política de apoyo, pero en cambio tengo una regulación legal que te impide interrumpir en un embarazo por un problema genético. Entonces tienes todas esas aristas de los estudios que se desprenden de los estudios genéticos y no se les quiere tomar en cuenta porque, como decíamos al inicio, hay una política atrás metida, ¿no? Es decir, ¿qué es más conveniente políticamente? Ustedes identifican que el gen que falla y genera fibrosis quística está presente en 1 de cada 25 personas en el norte del mundo, pero en el Ecuador es en 1 por cada 200 o 250 personas. Así es. Esa es una buena noticia, ¿no? Así es. ¿A qué se debe? Ahora, pero a esa noticia es muy interesante porque si este gen, que es el más frecuente en la población caucasoide, blanca, es de 1 por cada 25 y nosotros tenemos 1 en 250, quiere decir que tenemos poca fibrosis quística, pero el gen de la fibrosis quística es un gen tan grande, que se han descrito 2.000 mutaciones en ese gen. Nosotros descubrimos 6 mutaciones nuevas que no estaban descritas en el mundo. Y eso nos hace ver que tal vez problemas respiratorios que no podemos explicar en niños, que son problemas respiratorios repetitivos, que no se trata con nada, podrían estar asociados a mutaciones de estos 2.000 mutaciones, alguna que esté explicando los trastornos respiratorios en niños que no tiene un origen claro. Entonces, una de las cuestiones que hemos planteado es que se haga el estudio de neonatal, de identificación de enfermedades, se haga la fibrosis quística, pero de todo el gen, porque tenemos variantes que podrían estar explicando problemas alérgicos, respiratorios, que podrían estar relacionados a este gen. El doctor César Paz de Miño, con su equipo, también concluyen que la intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca es más frecuente en Ecuador que en Europa. ¿Por qué? Ya, ahí hay que diferenciar dos cosas, ¿no?
Primero, el estudio de la lactosa es impresionante genéticamente hablando y de origen poblacional. Los humanos como especie somos tolerantes a la lactosa mientras tenemos lactancia. Una vez que mientras somos terneritos. Exacto. Una vez que se acaba la lactancia, nos hacemos intolerantes, digamos, ¿no? Esto es lo que debería ocurrir, que seamos intolerantes porque se acabó la lactancia. Pero los humanos, al asentarnos históricamente a formar aldeas, necesitabas alimentos perdurables. ¿Cuál era el alimento perdurable? La leche. La leche podías guardarlo en forma de queso, tratándola. Y las personas que eran tolerantes a la leche tenían más posibilidades de sobrevivir en la época de escasez. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes una presión selectiva, que es la lactosa, sobre una población que necesita sobrevivir, y entonces me adapto, muto mi gen hacia tolerar la lactosa. Y entonces aparece la tolerancia a la lactosa, se calcula que entre 7.000 a 10.000 años atrás, que es la mutación última que se logra calcular, asociada al sedentarismo y a la agricultura, ¿no? Y entonces ahí es que prevalecen los genes de tolerancia a la lactosa. ¿Qué pasa en América? No tienes esto y no consumes leche y la población indígena es intolerante a la lactosa. Entonces, cuando haces la caracterización genética de la población y asocias a la enfermedad, dices, mientras más genes amerindios tengo, soy más intolerante a la lactosa. Mientras más genes europeos tengo, soy más tolerante. Por este vínculo histórico de cómo nos hemos relacionado con la lactosa. Mi madre vivió hasta los 99 años y hasta el final de su vida tomó leche. No, tolerante. Y jamás, claro. Jamás tuvo dificultad. Claro, hay sectores de la población en nuestro país que tienen esa condición. El médico recién me preguntaba, ¿tolera usted la leche? Sí, no tengo inconveniente, pero fíjense cómo hay muchos otros en nuestro medio y en América en general que no toleran. Los ecuatorianos, en el mundo de la leucemia, el cáncer en el mundo, la leucemia o cáncer en la sangre es más común en la población africana, ¿no? Ustedes concluyen. ¿Por qué? Y en Ecuador es más frecuente entre los indígenas. Bueno, ahí te das cuenta del tema de lo que decíamos de acumulación de características genéticas propias de poblaciones. Entonces, lo que hemos visto es que, claro, la leucemia es una enfermedad que está en el mundo, pero aquí tienes alguna cuestión genética que hace que tengas leucemias infantiles frecuentes y que tengas un tipo de leucemia, la crónica, con una característica genética que es mucho más alta que en otras partes. Esa característica genética se llama el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia está más o menos en el 80% de la población mundial. Nosotros los estudios que hicimos está en el 92%. Entonces, versus la población del mundo, dices, aquí hay una característica que nos hace genéticamente diferente, ¿no? Al final sigue siendo el cromosoma Filadelfia, pero es más frecuente aquí. Eso también podría ser una buena noticia, porque dices, si tengo un fármaco que combate al gen de la leucemia, entonces es mucho más efectivo aquí. Que ese es el otro lado de hacer los estudios poblacionales. Descubro una característica y me sirve para los tratamientos. Y estamos casi en la parte final. César, quiero preguntarte, ¿por qué los ecuatorianos somos más susceptibles a infecciones por el Helicobacter pylori, que ocasiona la gastritis? Sí, hay un gen que es un gen de respuesta a la inflamación que tiene que ver con la infección del Helicobacter, ¿no? La población de origen amerindio o la población mestiza que tiene genes amerindios tiene un gen que hace que cuando entra esta bacteria, que probablemente entra en las primeras fases de la vida, a través de agua o a través de contagio directo con la madre. Y que todos tenemos, y ¿no? Que no todos, pero la gran mayoría de población ecuatoriana tiene Helicobacter.
esta característica de tener la mucosa del estómago con susceptibilidad a inflamación hace que el Helicobacter sea un buen elemento que crezca ahí. Y el Helicobacter está asociado a dos cosas, úlceras y cáncer gástrico. El proceso inflamatorio es lo que produce el cáncer, ¿no? Pero asociado a esta bacteria. Por eso es que una de las cuestiones de salud pública debería ser, si tengo Helicobacter, trato el Helicobacter, con lo cual disminuye el cáncer gástrico, que tengo en alto porcentaje en el Ecuador. Es tremendo el cáncer gástrico en el Ecuador. Probablemente por este componente étnico, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al doctor César Pazimiño por brindarnos su conocimiento, como siempre, generoso. César, yo sé que a ti te gusta mucho la música. Allí una de tus cantantes es Selena. Sí, ¿Es correcto? Selena Quintanilla. Sí, Selena Quintanilla. ¿Cuál será la composición genética de ella? ¿Qué crees? Bueno, ella tiene origen mexicano y por tanto tiene genes de toda la parte de Centroamérica y la parte de México, así es que ahí están los genes de ella. Ajá. Incluso fenotípicamente es muy parecida a la población de México, ¿no? Sí. Entonces sí, debe tener, ahora no sabemos, ¿no? Pobre que murió a los 23 años, pero digamos es una representante interesante de la parte artística, ¿no? Eso también es otra cosa curiosa, hay genes que se ha visto que acumulas y eres más apto para una cosa, para un deporte, para la música o no, y entonces ahí está la concentración de tengo mejor tono de voz, puedo elevar más las notas musicales y por eso te haces tan exitoso, ¿no? ¿Y la población afro es más apta para los deportes? ¿El deporte? Sí, parece que tiene un tipo de fibra muscular que ha sido mucho más, de respuesta mucho más rápida y mucho más eficaz. Les mandamos un fuerte abrazo. Amigas y amigos, acompáñennos siempre el domingo a las 10 a través de Radio La Red 102.1 FM y cuando no puedan, conéctense con nuestro canal en YouTube. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Que pasen bien.